En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Iniciamos nuestra responsabilidad informativa diaria con todos ustedes, amigas y amigos oyentes de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muy amables, como siempre, de estar con nosotros, acompañarnos desde bien temprano y ayudarnos a transitar pues, sobre la agenda que está en desarrollo, la del día miércoles 11 de junio. Siempre muy abultada, con notas importantes en lo nacional y lo internacional, que ya reseñaremos en buena parte para todos ustedes en principio en este resumen, en este introito, y posteriormente con ese importante apoyo y complemento con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional y la presentación de los segmentos que siempre tenemos para todos ustedes y el resto de lo que es el conjunto, ¿verdad?, de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Siempre es muy importante, y lo destacamos, el que ustedes estén allí presentes, participen, se involucren y comiencen a contactarnos, como lo hacen a diario a través de la red social Instagram. Su dirección la colocamos de una vez para que comiencen a vincularse, @el_noticiero Televen. Al final de la primera parte de esta primera emisión siempre presentamos un breve resumen de las notas pues, que más destacan en este sentido. Así que bueno, vayamos, como suele decirse, a lo nuestro y comencemos a presentarles las notas de mayor relieve. Combinamos lo nacional con lo internacional y vamos a comenzar con un tema internacional. Nos vamos a ubicar otra vez en el contexto de Colombia. Bueno, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Bueno, ayer se llenó de violencia Colombia con atentados terroristas, al parecer provocados por grupos disidentes de las FARC. También algunos le atribuyen responsabilidad en algunas de las acciones al Ejército de Liberación Nacional, también en disidencia, y a grupos paramilitares. Lo cierto que el Cauca y el Valle del Cauca, centro de operaciones de buena parte de lo que son las llamadas disidencias de las FARC, que dirige el llamado alias Iván Mordisco, cometió aproximadamente, de acuerdo a las autoridades, 19 actos terroristas, explosiones, disparos, ataques a fuerzas policiales. El balance es hasta ahora todavía confuso en cuanto al número de personas fallecidas. Se habla de agentes del orden público, en fin, se habla de civiles también, se habla de 3 personas, pero no hay confirmación en este sentido, sino son algunas notas que tienen repercusión a través de medios internacionales de comunicación social. El número de heridos también es importante. La situación en Valle del Cauca entró en proceso de emergencia porque fueron muchos los actos terroristas cometidos en apariencia por estos grupos de acción criminal. Y las autoridades sanitarias de la localidad estaban solicitando apoyo al gobierno central para que en este sentido les diera respaldo para atender las emergencias. Bueno, vuelve la violencia con mayor fortaleza a Colombia. Ya los antecedentes bien los conocemos, lo que ocurrió con el candidato o el precandidato corrijo presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Se encuentra, por cierto, sigue en situación muy delicada, está en apariencia estable de acuerdo al último boletín ofrecido por las autoridades del Hospital o Clínica Fundación Santa Fe en Bogotá, pero su situación sigue siendo muy delicada por los disparos que recibió. Hay a la parte de todo esto, pues una serie de investigaciones que se están realizando, hay nuevos elementos de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, hay nuevos videos que involucrarían en apariencia a otras personas, hay disparos o casquillos de disparos que se realizaron el día del atentado de otra arma, en fin, todo sigue siendo muy confuso, incluso tan confuso es que el propio gobierno de Colombia, que preside Gustavo Petro, ha pedido ayuda a otros países, entre ellos a los Estados Unidos, para que le ayuden a canalizar la investigación y establecer las responsabilidades del caso. Todavía no hay nadie que definitivamente se atribuye digamos, la autoría intelectual y material como tal. El muchacho detenido de 15 años, el adolescente, pues no aceptó los cargos de imputación que presentó la Fiscalía en el día de ayer, está asistido por abogados evidentemente,
pero al parecer estaría dispuesto a contar las cosas, quién lo contactó, si recibió dinero, qué personas le hicieron el vínculo, en fin, todo, insisto, reitero y ratifico, sigue siendo todavía muy, pero muy confuso. Pero a la par de todo ello, de lo que significa el hecho en sí mismo, esto que ocurrió en el día de ayer, que probablemente puedan extenderse estos actos terroristas en el día de hoy, pues genera mayor confusión a todo ello. Se está pidiendo unidad, se está pidiendo coherencia, se está pidiendo, de alguna forma, criterios comunes, sobre todo entre los factores políticos. El gobierno de Gustavo Petro calificó de actos cobardes los actos cobardes, lo que ocurrió ayer, pues estas iniciativas terroristas que se realizaron. Y bueno, hay alerta, están en alerta las Fuerzas Armadas, están en alerta las fuerzas policiales. E imaginamos por nuestro vecindario, ¿no?, que también en las zonas de fronteras debe haber de parte de Venezuela alguna protección en particular o el refuerzo de protección en particular. No hay información oficial en este sentido, pero es de presumir, es lo lógico en estos casos, cómo debería actuarse en este sentido. De todas maneras, como son noticias que están en desarrollo, en cualquier momento pudiéramos sumar algunos elementos o algunas variables que ayudarían un poquito a ubicarnos mucho mejor en el contexto de lo que está pasando en el vecino país. Bueno. Seguimos en el escenario internacional porque ayer el triunvirato de la Corte Suprema de la Argentina ha ratificado sentencia en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Deberá, en teoría, tener prisión y ratificada la condena por 6 años por hechos de corrupción y a la par de todo ello su inhabilitación perpetua, su inhabilitación para participar en procesos políticos en su país. Por cierto, ella hace pocos días atrás había anunciado que iba a participar en el proceso legislativo en la ciudad o en la comunidad de Buenos Aires. De todas maneras, bueno, ayer hubo protestas, hubo trancas de vías, sindicatos afines al Partido Justicialista trancaron vías de entrada a la ciudad de Buenos Aires, también se atacaron medios de comunicación social como el canal de televisión TN o Canal 13, en fin, le atribuyen pues el haber alentado y haber estimulado la campaña en contra de Cristina Fernández. Ella calificó de monigotes al triunvirato de jueces de la Corte Suprema que determinó y ratificó que ciertamente estaba vinculada a hechos de corrupción en el otorgamiento de contratos viales en el pasado, cuando estuvo en cargos importantes, entre ellos la presidencia de la República. Así que, en este caso, la situación también se pone tensa en Argentina. Se han pronunciado diversos factores. El gobierno venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería, rechazó de manera muy vigorosa pues, la condena o la ratificación, en realidad, de la condena de parte de la Corte Suprema de la Argentina. También otros factores políticos se pronunciaron. El presidente de ese país, Javier Milei, pues, recibió con beneplácito la decisión de la Corte Suprema en contra de Cristina Fernández. Así que, bueno, se agita mucho más el panorama político en la Argentina. Seguimos, vamos con el tema del parol humanitario y los venezolanos que reciben la protección. Ayer se tomó una decisión que suspende, o una decisión anterior, que le daba, digamos, puertas abiertas o carta franca al gobierno de Trump para que continuara con la deportación de personas que han recibido el beneficio del llamado parol humanitario, entre ellos venezolanos en buena parte, también cubanos, haitianos y de algún país de Centroamérica. En este sentido, bueno, es un respiradero, ¿no? Es un alivio, pudiera decirse en este sentido, pero a la par de todo ello también surge otra decisión de otro juez frente a otra que había tomado otra instancia federal, donde pues sí se le da carta blanca para que continúe con la deportación, entre ellas de personas de nacionalidad venezolana, a través de esta ley del siglo XVIII de enemigos extranjeros. Entonces, por una parte hay una buena noticia, por la otra parte, pues ocurre este hecho que pone en zozobra y en angustia a familias venezolanas que viven en los Estados Unidos.
Bueno, hablando del tema migratorio y vamos a ubicarnos pues en lo que es el escenario de la violencia y de la protesta que continúa en el estado de California. También se están sumando algunas ciudades de Texas y de otras localidades de los Estados Unidos. Pues bien, se ha reforzado la presencia militar de la Guardia Nacional. Hay más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y aproximadamente entre 400 y 700 Marines para dar protección a la ciudad. Saltó el gobierno nacional en los Estados Unidos, es decir, el gobierno federal saltó por encima del gobierno local, en este caso la Gobernación de California, para colocar a estos efectivos militares y reprimir las protestas que han continuado por momentos más intensas, por otros pues menos intensas. Lo cierto es que hay un decreto de emergencia que anoche se conoció, que estableció la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles del Partido Demócrata, el gobernador de California también es del Partido Demócrata. Donald Trump le está dando connotación y matiz político a todo esto. En fin, y se ha amenazado incluso con llevar a prisión al gobernador de California. Lo cierto es que la situación ya repercute de la frontera de los Estados Unidos porque el pronunciamiento también ayer de la presidenta de México fue reiterado que no tienen que ver ellos con la violencia, pero que rechazan este tipo de acción en contra de migrantes, que lo que han hecho es aportar su energía de trabajo para que los Estados Unidos y en particular el estado de California tenga el papel y tenga, digamos, el nivel en su desarrollo económico como tal. De todas formas, la situación es muy tensa, continúan las protestas, Trump continuaba amenazando, señalaba que esto era una insurrección, que esto era un hecho que se vinculaba a la presencia de lo que él denomina la invasión extranjera a los Estados Unidos, un país que se hizo con migrantes, como es Estados Unidos, él ahora acusa de invasión extranjera, él mismo que tiene origen foráneo. Entonces, por ello lo paradójico de toda esta situación, hay decisiones, el estado de California ha demandado la acción legal que ha tomado el gobierno de Donald Trump, así que muy pendientes en este sentido. Bueno, continuamos con otras notas. Estas sí son nacionales. Una que el gobierno venezolano, a través de un comunicado de la Cancillería, ha rechazado que se haya colocado a Venezuela de parte de la Unión Europea en una lista de países de riesgo, sobre todo para el tema de lavado de capitales, para blanqueo de dinero. Entonces, un crítico comunicado de la Cancillería venezolana calificó como ridícula la posición de la Unión Europea, señalando que los paraísos fiscales precisamente están en territorio europeo y no precisamente en localidad venezolana. Y dijo, bueno, que era absurda la posición que tomaba en este sentido y que se evaluara la Unión Europea a sí misma. Eso por una parte. Por otra parte, también tiene que ver con Venezuela, aun cuando no hay relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Uruguay, pero funcionarios de la Cancillería han adelantado que debe activarse algún mecanismo para reanudar el vínculo consular, por lo menos, para tratar de que esas relaciones consulares se retomen y pueda de nuevo fluir ese vínculo previo a lo que sería un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay. Bueno, vamos a los deportes. Las noticias no son buenas. La Selección Nacional de Fútbol pierde ayer en un partido muy gris, en términos generales. Así ha sido calificado frente a la selección de Uruguay en Montevideo. Pende de un hilo la suerte de que por primera vez Venezuela pueda ir a un mundial de fútbol. En este sentido, pues está en zona ya de repechaje. Encima de ello hay, selecciones que le muerden la cola, como la de Bolivia, que ganó en el día de ayer a Chile y eliminó a Chile, por cierto, de cara al mundial, como la del Perú, que aun cuando empata todavía mantiene alguna esperanza de colarse hacia el repechaje. Mientras tanto, Brasil gana ayer y clasifica definitivamente al mundial. Ecuador empata ayer y definitivamente pues clasifica al mundial. Colombia tiene 22 puntos, está allí, pero está todavía con la esperanza. Jugó muy bien, por cierto, Colombia, que empató ayer con la Argentina. Así que bueno, un milagro, dirán algunos. Le quedan dos partidos muy fuertes a Venezuela, uno contra la Argentina, precisamente en aquel país,
Y otro acá en Venezuela contra la selección de Colombia en Maturín. Como se ven, las cosas no son fáciles para la selección venezolana. Por lo demás, seguramente habrá también información adicional sobre la actuación de los venezolanos en las grandes ligas y mucho más en esta primera emisión del noticiero de Televen. Quiero recordarles que pueden mantener el vínculo, el contacto a través de nuestra cuenta en la red social Instagram, @el noticiero Televen, y por supuesto otras posibilidades que se abren dentro de lo que es el espectro de Internet. Bueno, a presentarles los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, la información del clima, que siempre es muy importante, y siempre ese pequeño resumen que pues mostramos a ustedes de lo que nos envían al cierre de la primera parte del noticiero de Televen. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 11 de junio de 2025. Ustedes lo saben, pero se lo vamos a recordar. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Mitad de semana ya? Mitad de semana, sí señor. Ombligo de semana, como también lo llaman. Saludos a todos en casa. Nosotros listos para comenzar esta jornada informativa. Por supuesto, deseándoles que tengan un muy bonito amanecer, que ya estén tomando cafecito algunos, otros preparando el desayuno, alistándose para las actividades diarias y por supuesto en compañía del noticiero Primera Emisión. Recordamos las formas en que pueden estar en contacto con nosotros. La principal es a través de nuestra plataforma Televen Stream. Allí usted puede disfrutar no solo de las emisiones del noticiero Televen, sino también de toda nuestra programación. Si no tiene oportunidad de verlo en vivo o de ver algún programa de su preferencia en vivo, puede hacerlo también a través de nuestra cuenta en YouTube y por supuesto que siempre los invitamos a sintonizar nuestra señal abierta con cobertura nacional. Bueno, dicho todo esto, Salmerón, ¿qué resta? Toca decir ahora, señor director, ruede coletilla y nos vamos a la mesa. Venga. Bueno, iniciamos esta revisión por las portadas digitales de este día, justamente con portada digital del diario 2001. Ellos dan prioridad a esta situación que se ha vivido en las últimas horas en Colombia, situación terrible de violencia. Tienen una gráfica que acompañan del siguiente titular: ola violenta aterroriza a Colombia. Dice: el fantasma de los peores años de la historia neogranadina reapareció este martes por 19 atentados que dejaron 8 muertos, y tienen allí varias gráficas también al final de esta reseña. En otra nota, reseña 2001, Venezuela fortalece lazos con el Partido Comunista de China. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en Miraflores al ministro del Departamento de Trabajo Social, Wen Changhen. También tenemos en el tema deportes esta reseña de este partido que lamentablemente no fue favorable para la selección nacional ante Uruguay. Dice: la Vinotinto patina ante Uruguay en la carrera mundialista. Amigos, vamos a hacer revisión ahora de la portada de El Correo del Orinoco, titular principal, además acompañado de gráfica. Venezuela y China reafirman alianza a toda prueba y todo tiempo. Vamos a revisar en detalle parte de esta información. Se señala acá que el encuentro reflejó la intención política de profundizar el trabajo conjunto en los ámbitos diplomático, social y económico. Además, ratifica la voluntad de Venezuela de consolidar una cooperación basada en la soberanía, la justicia social y la defensa de un nuevo orden internacional. También leemos en esta portada: exigen retirar a Venezuela de países de la lista de países de alto riesgo. El gobierno venezolano rechazó la decisión de la Unión Europea y asegura que la arbitrariedad se debe a que no aceptan que hayan países del sur que no agachan la cabeza. Temas nacionales: Primitivo Cedeño juró como gobernador del estado portuguesa. También leemos acá: Corte Suprema ratifica condena a Cristina Kirchner. Se extienden protestas anti-Trump en los Estados Unidos. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes información que refleja el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular es el siguiente: dice: apresan en Maiquetía a ficha del tren de Aragua. ¿De qué va esto? Lo reseña la nota. Dice que agentes adscritos a la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional Interpol del CICPC detuvieron a Carlos Cecilio Ariza Danieles, de 32 años, apodado Macaco, catalogado como integrante del desarticulado Tren de Aragua.
Esta persona llegó el pasado 10 de abril al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, La Guaira, en un viaje del plan Vuelta a la Patria, expulsado de Honduras, país que lo recibió deportado de Estados Unidos. En esa terminal aérea, Macaco fue detenido debido a una notificación roja de Interpol interpuesta por Chile, cuyas autoridades judiciales le tienen un proceso penal abierto en virtud de su presunta incursión en los delitos de formar parte de una asociación, secuestro extorsivo y amenaza extorsiva. Al día siguiente de la detención, Arisa Danieles fue presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Caracas, donde se decretó su detención preventiva con fines de extradición. Posterior a ello, el mencionado juzgado remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que tome una decisión. Vamos ahora a hablar de deportes y para eso tenemos la portada del diario Líder. Chourio fue más bravo. Allí se señala que el jardinero criollo con su jonrón número 11 y también con 2 empujadas llega a 39. Comandó el triunfo de Milwaukee 4-1 sobre Atlanta. Además, leemos información pues lamentable para nosotros. La Vinotinto patinó en Uruguay, perdió 2-0 y sigue anclada al repechaje. En septiembre cerrará, mejor dicho, las eliminatorias con Argentina y también con un partido ante Colombia. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Japón inició ensayos clínicos en humanos con sangre artificial. El proyecto, que es liderado por la Universidad Médica de Nara y la Universidad de Chuo, busca desarrollar una sangre sintética universal que pueda ser compatible con todos los grupos sanguíneos. La sustancia ha sido creada con una tecnología avanzada que utiliza vesículas de hemoglobina. Estas son microcápsulas que replican la función principal de los glóbulos rojos, que es transportar oxígeno por el organismo. Los especialistas destacaron la importancia de este avance al asegurar que elimina la necesidad de realizar pruebas de compatibilidad, además de facilitar el acceso a transfusiones en situaciones críticas. Se tiene previsto que para el 2030 este tipo de sangre ya pueda ser utilizado en todo el mundo. Génesis de Rivas, Televen. Comenzamos la revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Lara tenemos la portada de El Informador. Venezuela es incluida en la lista de alto riesgo de la Unión Europea. Ya ha habido pronunciamiento por parte del gobierno nacional en rechazo a esta decisión de la Unión Europea. Hay otros temas también presentes en esta portada de carácter internacional. Señalan 4 muertos en ataques de disidencias en Colombia. Veamos qué trae la portada digital del diario Yaracuy al día. Ellos dan prioridad a la información electoral. Reseña el principal titular. 513 centros electorales serán habilitados para comicios municipales en Yaracuy. Reseña el sumario de esta nota que en esta contienda tendrán derecho a sufragar 481.836 personas en 612 mesas de votación. El 27 de julio también se hará la consulta popular en 137 centros para las 112 comunas del estado. También se reseña en esta portada. Intoshi, se refieren al nuevo gobernador de la entidad, anunció a su equipo de gobierno. Más abajo con fotografía, la seguridad vial salva vidas, dice el antetítulo, promueven respeto a normas de tránsito. En el tema internacional, tribunal ratifica condena de Cristina de Kirchner. Nos vamos ahora al estado Falcón. Tenemos la portada del periódico Nuevo Día, tema económico como el principal. Ramón Lobo, quien es diputado a la Asamblea Nacional, señala que usar tasa del euro incrementará precios. ¿Qué dice el sumario de esta información? Lobo resaltó la existencia de una tasa oficial fundamentada en análisis estadísticos y econométricos asociados con las mesas de cambio. Esto debería guiar la fijación de precios en lugar de migrar hacia el euro como moneda de preferencia. Recientemente, el también diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente en materia económica del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Farías, calificó de estafa a la población el uso de la tasa oficial del euro para referenciar precios. Instó a sancionar a los especuladores.
Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Son las 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram. ¿Me acompaña? Vámonos. Adelante. Apple presentó su nuevo modelo, el iOS 26, cuya principal novedad es la introducción del Liquid Glass o vidrio líquido, un nuevo lenguaje de diseño que abandona el estilo plano que caracterizaba al iOS desde 2013 para dar paso a una interfaz más fluida, brillante y con efectos de profundidad. El nombre define bien este rediseño. El nuevo aspecto añade elementos que imitan el cristal, incluso en la pantalla de bloqueo. Al deslizar hacia arriba se ve un borde de vidrio y los elementos de todo el sistema operativo lo tienen. Este nuevo aspecto afecta no solo a los iconos o menús, sino también al comportamiento de las animaciones, las notificaciones y la interacción en general del sistema. Asimismo, las apps como Cámara, Fotos, Safari o Apple Music también han sido rediseñadas y con una interfaz más limpia y adaptable. La versión beta del iOS 26 estará disponible en julio y su versión final en otoño para el iPhone 11 y modelos posteriores. Iniciamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Vamos a revisar justamente la portada del diario El Sol, que nos dice, bueno, tienen tema internacional como uno de los principales, bombas sacuden a Colombia. También hay un tema económico de la nación mexicana, dice que este país se encamina a la recesión. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Prensa Libre que circula en Guatemala. Ellos se titulan Guatemala investiga agentes por narcotiroteo. El sumario de la nota reseña en detalle que la PNC, que es la Policía Nacional Civil de Guatemala, concentra a 12 policías para indagar proceder en incursión en la frontera con México, mientras que el ejército verifica actuación de efectivos en el lugar. Vamos ahora a España. Tenemos portada del diario La Vanguardia, titular principal: la inversión para ampliar y mejorar el aeropuerto de Barcelona aumenta hasta 3.200 millones. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Sucre, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Zulia y la Guayana Esequiba. Revisemos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublado. La temperatura mínima, ya la verán allí, será de 22 grados centígrados. Y la máxima de 35. ¿Qué hay de Coro? Pues tendrán abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 37. Nos vamos a San Cristóbal, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, nos toca revisar los mensajes que llegan a nuestra cajita de preguntas de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Por acá nos escribe el señor Alexander Ríos, lo hace desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, desde allá sigue la transmisión de esta primera emisión del noticiero Televen. Por acá también otro seguidor nos dice, es ya mi rutina a primera hora de la mañana ver el noticiero Televen. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Felicidades a todos en el noticiero, nos escribe otro de nuestros seguidores y nos envían saludos desde la ciudad de Valencia y por supuesto nosotros lo replicamos a todas las personas que nos sintonizan tanto dentro como fuera del país. Es un gusto que nos sintonicen cada mañana mientras hacen esas labores, ¿no?, diarias, preparar el desayuno, preparar también a los niños para el colegio, que por cierto están en exámenes y eso ya del tercer momento, ya a punto de culminar este año escolar. Y bueno, siempre allí sus padres en sintonía del noticiero Primera Emisión y eso lo agradecemos muchísimo. Ya está listo Carlos Fernández para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos.
Bien, gracias. Seguimos sumando informaciones importantes que desarrollaremos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Nosotros vamos a reiterar sobre el tema de vialidad, que ya lo tocábamos en el día de ayer. Bueno, fíjense lo que ocurre en el municipio de Chacao. En lo que va de año, 68 accidentes de tránsito se han registrado precisamente allí, en ese lugar del estado Miranda. La autoridad local hace un llamado a la conciencia. Continuamos el uso de energías renovables. Bueno, en 25% ha crecido el uso precisamente de la energía renovable en Venezuela. Nuestra compañera Mardoley Pring nos informará que estados buscan un cambio verde. Vamos con tema de salud. En el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, Vanessa Urbano nos tiene preparado un reporte especial sobre esta patología que afecta a 1 de cada 8 hombres. Temas internacionales, vamos con Colombia. Allí se declaró no culpable el adolescente que fue señalado de disparar contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Vamos ahora con el tema de la entrevista. Desarrollaremos el tema petrolero en compañía de Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Y al cerrar siempre el segmento de arte y espectáculos, el local Taylor Swift obtuvo una orden de restricción contra su acosador. Bueno, llega el momento de hacer una breve pausa, ¿no? No se vayan a retirar, vamos a regresar enseguida para presentar las informaciones con todos sus detalles con Cus Vila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me contenta. Feliz día, equipo del Noticiero Primera Emisión. Para ustedes en sus hogares, por supuesto también reciban todo el cariño y esperamos que tengan también un estupendo día. Por supuesto, para mi compañero Adrián Barros, ¿cómo estás? Hola, Cruzmila, buenos días. Un gusto, como siempre, saludarte. Carlos, un placer. También Gaudi y Ricardo. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes, como siempre digo. Y, señores televidentes, también muy buenos días. Cada 11 de junio se celebra el Día Internacional del Juego, fecha que se destaca allí la importancia de preservar, promover y dar prioridad al juego, especialmente en los niños, como vía para desarrollar todo su potencial. Bueno, sobre todo los juegos didácticos, para que se entienda bien esto, ¿no? No los juegos de... Por supuesto, sí, bueno. Ese tipo de juegos. Gracias, Adrián, por este importante dato. Amigos, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, 8 personas perdieron la vida en 2 ataques armados registrados en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Bien, continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afianzó los lazos de cooperación con China durante una reunión en el Palacio de Miraflores con una delegación de alto nivel del Partido Comunista de Pekín. En el encuentro, donde estuvo presente el ministro chino del Departamento de Trabajo Social, Wu Hansheng, se abordaron diversos temas de interés bilateral, como el fortalecimiento de las alianzas entre partidos políticos y la posible discusión de modelos de desarrollo social. La reunión sirvió para reafirmar el compromiso de trabajo conjunto para el beneficio y desarrollo de ambos países. Y el gobierno nacional instruyó luchar contra todas las bandas y organizaciones criminales que intenten imponer el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico en el país. Así lo afirmó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Ustedes saben lo que ha ocurrido en otros países, donde ya el narcotráfico se apoderó de las instancias, las autoridades. Ecuador, por ejemplo, donde el narcotráfico campea, hace, deshace, pone y quita. Eso no puede ocurrir en Venezuela, jamás. Es un juramento de honor frente a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Fíjense la violencia en la hermana Colombia, donde atentaron contra un candidato presidencial. Eso no puede llegar a Venezuela, no lo podemos permitir.
Durante la juramentación del gobernador del estado portuguesa, Primitivo Cedeño, Rodríguez llamó a impulsar el crecimiento económico de la región, así como a instalar todo el sistema de misiones sociales en la entidad. Familiares y representantes de un grupo de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y que están recluidos en El Salvador piden al gobierno de Nayib Bukele que se les permita una visita para verificar su estado de salud. Se trataría del primer viaje de parientes de los venezolanos desde que fueron deportados el pasado 15 de marzo acusados por Estados Unidos de integrar la extinta banda criminal Tren de Aragua. Los familiares estarían acompañados por un representante de la Fundación El Amparo Internacional, ONG de Derechos Humanos, que levanta la voz por una decena de deportados oriundos del Táchira y que asumió formalmente la defensa legal de estos 6 ciudadanos. Y el gobierno nacional repudió que la Unión Europea incluyera a Venezuela en la lista de países de alto riesgo en materia de lavado de activos. A través de un comunicado, el canciller de la República, Iván Gil, desestimó que el bloque pretenda brindar una tutoría de gobernanza a nuestro país, afirmando que en su territorio imperan delitos de tipo institucional y fiscal. Asimismo, tildó de incapaz a la Unión Europea en la protección de sus intereses y su economía. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, instó a evaluar el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela. Aunque el ministro de Exteriores uruguayo descartó la restitución total de las relaciones diplomáticas con nuestro país, llamó a implementar algún mecanismo consular que permita atender cualquier problema que presenten tanto ciudadanos de Uruguay como los uruguayos en nuestro territorio. 141 venezolanos provenientes de Estados Unidos retornaron la tarde de este martes al país en un vuelo directo a través del plan Vuelta a la Patria. Los connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, donde recibieron atención médica y asesoría legal. Hasta la fecha son 5.616 los connacionales que han regresado al territorio mediante el plan gubernamental. La Corte Suprema ratificó, estamos en Argentina, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia además incluye un decomiso de unos 84.000 millones de pesos que equivalen a más de 70 millones de dólares que deberán ser devueltos como parte del prejuicio y perjuicio ocasionado por la red de maniobras fraudulentas ejecutadas durante su presidencia. Vamos a ver más detalles en este reporte que nos trae nuestra cadena aliada AFP. Ratificada la condena de 6 años de prisión para la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. La Corte Suprema confirmó el fallo el martes para la expresidenta, quien además tendrá inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta. Se equivocan porque te pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. La exmandataria de centroizquierda, principal opositora del gobierno liberal de Javier Milei, fue condenada en 2022 por corrupción, por el pago de sobreprecios y adjudicaciones sospechosas de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. La exmandataria acusó de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces en la llamada causa vialidad y señaló al gobierno de proscribirla políticamente. La defensa de la expresidenta de 72 años puede solicitar a la justicia la prisión domiciliaria por ser mayor de 70. El presidente argentino Javier Milei celebró la decisión. Kirchner, presidenta del Partido Justicialista, había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. De ganar, habría obtenido fueros. La decisión de la Corte la excluye ahora de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre.
Y precisamente el gobierno nacional rechazó el fallo de la Corte Suprema Argentina contra la expresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que es víctima de una persecución liderada por el Poder Judicial de Buenos Aires. Mediante un comunicado, el Ejecutivo venezolano indicó que la decisión busca inhabilitar por la fuerza a la dirigente política para someter al país suramericano a intereses internacionales. Exhortó además a todas las naciones de la región a hacer frente a lo que catalogó como una guerra integral. Esto al mencionar los recientes ataques ocurridos en Colombia y las presuntas irregularidades presentadas en las elecciones de Ecuador, celebradas el pasado 13 de abril. Cambiamos de tema y nos centramos en el estado Lara. Familiares y compañeros de un taxista del terminal de Barquisimeto piden esclarecer los hechos que derivaron en su detención y posterior investigación por haber llevado presuntamente sin saber una encomienda que contenía sustancias psicotrópicas. Habría tomado la encomienda porque un compañero se le entregó en este terminal. El pedido tendría que haber llegado hasta la capital del país. Destacan que minutos antes de su arresto, él mismo pidió a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que revisaran lo que llevaba para evitar la requisa en demás puntos de control en el tramo de los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua y el destino final, Caracas. Lamentablemente fue mi esposo el que tomó la encomienda. Se dirigía a la ciudad de Caracas con la encomienda, lo cual en el peaje del Caseteja, él se detiene, pide apoyo a las autoridades de la Guardia Nacional que le hagan el debido revisión, chequeo, porque algo le estaba causando inquietud, ya que el dueño de la encomienda, que también labora en los alrededores del terminal de pasajeros de Barquisimeto, no le daba razón alguna sobre dónde iba a entregar la encomienda, dónde se dirigía, nada. Se haga justicia a través de lo que pasó, porque de verdad esa encomienda la pasó pues otro compañero también de trabajo. A las autoridades competentes me ayuden con mi hijo, ya que él tiene muchos años trabajando acá y es el único que nos mantiene a mí y a mi esposo. Los parientes de este taxista, quien tiene más de 20 años trabajando en el terminal terrestre de la ciudad de Barquisimeto, esperan que la Fiscalía abra una investigación a fondo y se detenga al taxista que le entregó la encomienda con sustancias psicotrópicas en las afueras del principal terminal terrestre que tiene el estado Lara. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos en breve con más información. En un mundo donde la salud masculina a menudo queda en segundo plano, el cáncer de próstata se presenta como una amenaza para esta población. Cada año miles de familias se ven afectadas por esta enfermedad que, a pesar de su alta incidencia, sigue siendo un tabú en muchas sociedades. Hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Próstata, hay que mencionar que en décadas pasadas la edad de pacientes con esta enfermedad solía ser de 70 años en adelante. En la actualidad, el pronóstico de casos en hombres de 50 y 60 años son cada vez más comunes, donde el estrés y la mala alimentación, entre otros factores, tiene mucho que ver. Es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre, y que 1 de cada 8 individuos masculinos va a desarrollar cáncer de próstata en algún momento de su vida. Pacientes en primera línea de consanguinidad tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. En tal sentido, también personas o pacientes con hábitos de fumar. Además de la historia familiar, la edad, la raza y la obesidad son elementos que juegan un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, que en etapas iniciales suele ser silenciosa, no presenta síntomas, pero a medida que la patología se hace más aguda, los signos de alarma suelen aparecer. Dificultad para orinar, disminución en el calibre del chorro, titubeo para orinar, sensación de que necesito llegar al baño a orinar y cuando voy a orinar es poquita cantidad la que me sale, sensación de ardor o molestias en la región del periné, que es aquella zona entre el ano y el escroto.
El cáncer, cuando ya produce síntomas, estamos hablando que probablemente esté localmente avanzado, es decir, que ya se haya extendido a las vesículas seminales, a los conductos deferentes, o a la vejiga, o a algunos ganglios regionales, o esté metastásico, ya esté avanzado. Esta enfermedad necesita de la ciencia, pero también necesita del propio paciente. Los caraqueños la toman con la seriedad que amerita. ¿Cada cuánto tiempo se hacen el chequeo pertinente? 45 y a los 60. ¿Y ahora cuándo le toca? Bueno, entre 10 años más o menos. Interanual, o sea, siempre me he controlado. ¿Y cuál es el examen que se ha realizado? El antígeno prostático en el perfil 20 y el antígeno. Yo siempre me he controlado. ¿Cuándo le toca la próxima cita con el urólogo? Justo me toca este mes, pues tengo como año y medio que ha pasado ya. Se debe acudir al urólogo de forma anual o cada 2 años, según el caso de cada paciente. Si se tiene antecedentes familiares, el especialista le indicará la frecuencia de sus chequeos médicos. Para el diagnóstico de cáncer de próstata se sugiere realizarse el examen a los 40 años o inclusive antes si se tiene antecedentes familiares. Según el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, ellos indican que existen 2 exámenes específicos para este chequeo. El primero de ellos es el examen digital del tacto o también la medición prostática específica. Ambos exámenes son fundamentales. Si el médico ve que algo no está normal, entonces se sugiere realizarse una biopsia prostática. Vanessa Urbano, Televen. En 25% ha crecido el uso de energía renovable en Venezuela, según el director de Mercadeo y Comunicaciones del Congreso Venezuela Renovable, Juan Carlos Rivas. Distrito Capital, La Guaira y Nueva Esparta serían los estados que más buscan un cambio verde y sostenible. Desarrollo de infraestructura, como lo mencioné, el parque eólico el parque fotovoltaico, con autogeneración y la red de carga eléctrica son 2 ejemplos fehacientes de lo que está sucediendo en 3 estados, el Distrito Capital, La Guaira y tenemos también lo que sería Nueva Esparta. Este avance fue presentado en el segundo Congreso Venezuela Renovable, en el que 40 empresas expusieron sus avances en temas como sostenibilidad y energías renovables. Venezuela está en transición entre el uso del combustible fósil y energía verde, pero aún falta. Mientras el cambio se concreta, se pide tratar de reducir emisión de dióxido de carbono. Se están dando cambios importantes en el país, incorporando sistemas de movilidad eléctrica, incorporando energías renovables, uso de paneles solares para iluminación, para la misma generación de energía, para la recarga de unidades de vehículos eléctricos. Entonces hay toda una cantidad de personas que están enfocadas desde sus espacios, produciendo los cambios y además creando bases de información para documentar esta transición. El uso de carros eléctricos fue uno de los avances presentados en el Congreso. Venezuela, según cifras oficiales, tenemos más de 6.000 vehículos eléctricos ya matriculados en el país. Vemos que cada día siguen llegando más, vemos grandes marcas de vehículos tradicionales ya en el país y otras que están llegando. ¿Cuáles serían los beneficios para el país en tema de uso de este tipo de vehículos? Logramos reducir las emisiones de carbono en un porcentaje altísimo, casi el 80% en comparación con un vehículo a combustión. Tanto académicos como emprendedores aspiran que la energía sustentable siga ganando terreno no solo en Venezuela, sino en el mundo, y es que consideran que su aplicación va a traer desarrollo económico y también mejoras en el medio ambiente. Mardolay Prim, Televen. 68 accidentes de tránsito fueron contabilizados en el municipio Chacao del estado Miranda en los primeros 5 meses del año. Así lo dio a conocer el alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, quien también mencionó que en 3 de esos casos hubo lesionados. En lo que va del periodo enero 2025 a mayo 2025 hemos colocado 11.793 sanciones de tránsito. Con respecto al tema de la seguridad, los delitos desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo tenemos 144 delitos, 197 delitos frustrados, 341 aprehendidos, 153 aprehendidos solicitados por CIPOL.
Duque señaló que la cantidad de detenidos fueron producto de más de 49.000 verificaciones ciudadanas en el mismo periodo. Asimismo, hizo un llamado a los motorizados y conductores de transporte público a cumplir con todas las normas de tránsito, señalando que las infracciones pueden acarrear multas equivalentes a 40 euros en adelante. Entendemos perfectamente la situación con los motorizados y sabemos que muchas personas, ese es su único recurso de trabajo, su único recurso laboral, pero debemos también ser responsables con esto. Hemos tenido un aumento impresionante en toda la ciudad capital del parque de motos y esto debe venir acompañado de una campaña de concientización y de formación. Es irresponsable que un autobús vaya con las puertas abiertas y alguien guindado en la puerta vociferando la ruta que está haciendo, los llamados cantarrutas. Eso es ilegal, es peligroso y nuestra ley contempla que todos los autobuses que hacen transporte público deben ir de manera obligatoria con la puerta cerrada. El mandatario local también destacó la formación de 300 patrulleritos escolares a través de un plan que abarca diversos colegios de la jurisdicción. Por otro lado, aprovechó la oportunidad para confirmar la participación en las próximas elecciones municipales y aseguró estar dispuesto a dialogar con otros factores de oposición a fin de sumar esfuerzos para una candidatura unitaria. Vamos a otro punto de nuestra ciudad capital. La alcaldía del municipio Baruta, en el estado Miranda, develó una escultura del doctor José Gregorio Hernández en Las Mercedes. La obra, inaugurada como parte de la tercera edición del Caracas Design Week, es una creación en resina del artista Armando Bellutini. Las autoridades municipales señalaron que además de rendir tributo al médico de los pobres, la escultura busca ser un símbolo de fe y gratitud y una vía para promover la cultura y el arte en la localidad. Y la ministra de Turismo, Leticia Gómez, junto a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, presentaron 13 nuevas rutas turísticas en la ciudad capital. La titular de la cartera de turismo recordó la importancia de la activación económica que representan estas rutas para la comunidad. Una de las nuevas alternativas turísticas se encuentra en La Pastora y tiene como eje central la vida del doctor José Gregorio Hernández. Se nota el cariño, el amor que le han puesto a esta Casa Museo de José Gregorio Hernández, que tuvo la oportunidad de recorrer, que no solamente es un museo, sino también es un espacio para la preparación de la juventud, un espacio para los pequeños emprendedores, para los cultores, para los pintores, porque también hay exposiciones itinerantes y bueno, también un espacio para que ustedes generen aquí una ruta económica para poder mantener el museo. Durante el evento, la ministra recibió la orden Guaraira Repano en su única clase, conferida por la alcaldía de Caracas. Amigos televidentes, seguimos dándole cobertura a la Expo Coveca 2025. A mi lado se encuentra Daniel Finol, quien es director general de Calox. 90 años van a cumplir en agosto. Vaya, 9 décadas ya, se dice fácil, ¿no? Pero seguir apostando en el país, Daniel. Correcto, correcto. Estamos muy orgullosos de tener ya 90 años en Venezuela. Es nuestro ser, nuestra manera, nuestra razón de ser es poder contribuir a las familias venezolanas y entregarles salud a todo Venezuela. Y precisamente, ¿cuál es la clave, no? Para mantenerse y sobre todo en un país, digamos, con altas y bajas, ¿no? Y Calox, que lo conocen muchas personas. Mira, seguir pensando en el largo plazo y tener un propósito claro, pues es algo que nosotros nos ha llevado hacia adelante a través de los altos y bajos. Para nosotros el propósito es acompañarte en el alivio de hoy y en la salud del mañana. Cuando uno tiene ese propósito claro, uno sabe por qué se está levantando todos los días y por qué uno va a trabajar. Ahora, ¿qué tan importante es precisamente participar en este tipo de exposiciones? Porque ustedes ya son una marca reconocida, como bien decías, o bien decíamos, ya llevan 90 años en el país, pero no pueden dejar de participar en este tipo de exposiciones, en este caso liderado por el grupo Coveca. Es importantísimo, es completamente importante. Nosotros le damos las gracias al Grupo Coveca por una vez más invitarnos a estos espacios y llevar
así a cabo todo el trabajo que lleva organizar un evento como este, o poder agarrar a todas las farmacias más importantes del país y sentarnos junto a ellos, darnos esa exposición de poder sentarnos en una semana, es algo que realmente contribuye no solo al mercado nacional, sino a Venezuela por completo. Ahora, ¿cuáles son esos próximos pasos para Calox? Si van a cumplir ya 90 años en agosto, no sé qué tengan preparado, no sé si tengan nuevos productos a ofrecer a los venezolanos, ¿cuáles son esos próximos pasos que llevan tramados para 2025 y comienzo 2026? Mira, nosotros seguimos sumamente comprometidos con el país, estamos completamente invertidos en lo que es Venezuela en los últimos años. El año pasado nosotros hicimos una adquisición de laboratorios Vivax, el cual nos da una forma farmacéutica nueva de cápsulas blandas, y entonces seguimos nosotros tratando de innovar y poder entregarle a la comunidad médica una innovación con productos nuevos de calidad y accesibles para todos los venezolanos. Daniel, bueno, estaremos atentos entonces a todas esas novedades que tengan de Calox. Muchas gracias por esta entrevista. Yo soy Manuel Da Silva, hasta una próxima Altefera. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso frente al juez, Bolsonaro negó cualquier intento de golpe de Estado. Comenzamos la actualidad internacional en Colombia, país sumido en una sangrienta violencia preelectoral. Este martes se vivió 24 atentados con carros y motos bomba, drones, ataques armados que dejaron 7 muertos y 28 heridos en el Valle del Cauca. En esa región operan disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que sostienen una guerra contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ataque más grave se produjo en el caserío de Guachinte, donde 4 personas perdieron la vida tras la explosión de una bomba instalada en una barrera de señalización. Poco después, un policía que montaba guardia en un peaje en la vía hacia Cali fue acribillado a balazos. 3 policías resultaron heridos en ese ataque. Más temprano, 2 motos bomba explotaron en distintos puntos de Cali. Una de ellas estalló cerca de una estación policial donde murió una persona y 5 resultaron heridas. Esta es una de las peores arremetidas de la guerrilla durante el gobierno de Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales del país, pero hasta ahora no ha llegado a acuerdo con ninguno de ellos. Bueno, continuamos en Colombia. La Fiscalía confirmó que el menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será protegido por el programa de testigos y tendrá reubicación, mantenimiento y posible cambio de nombre. Tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de víctimas, testigos y intervinientes en las actuaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero aparte de eso tenemos la protección que brinda la Dirección de Protección de la Policía Nacional, que desde el primer momento ha estado garantizando la seguridad del menor en compañía con nuestro cuerpo técnico de investigaciones. Esta es una labor que se está realizando de manera compartida. La Fiscalía indicó que esta reubicación busca garantizar la seguridad del adolescente que se declaró inocente del cargo de homicidio en grado de tentativa. Las investigaciones apuntan a que el joven recibió dinero a cambio de dispararle a Uribe, pero no se ha precisado el monto. Por su parte, el presidente Gustavo Petro denunció que el día del ataque la seguridad de Uribe fue reducida sospechosamente de 7 a 3 escoltas. Nos centramos ahora en Ecuador. 8 personas perdieron la vida en 2 ataques armados registrados en la ciudad de Guayaquil, en medio del estado de excepción que rige en 7 provincias del país y que fue extendido por otros 30 días. El presidente Daniel Noboa renovó la medida, señalando la urgencia de seguir con una respuesta contundente que permita contener la violencia impuesta por las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, secuestro y extorsión.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió sancionar a los policías que incursionaron en territorio guatemalteco durante una persecución que dejó 4 muertos. Sheinbaum señaló que la Cancillería está en comunicación constante con el gobierno de Guatemala para reforzar la seguridad y coordinar acciones en ambos lados de la frontera, a fin de hacerle frente a los escuadrones del narcotráfico que operan en esa región. Sin embargo, aclaró que cada gobierno debe trabajar en su propio territorio. Continuando en nuestro continente, durante su interrogatorio en la Corte Suprema de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro negó haber participado en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro es señalado por la Fiscalía de liderar una organización criminal para desconocer los resultados de los comicios de ese año e impedir que Lula da Silva llegara a la presidencia. De ser señalado culpable, el ex jefe de Estado podría ser condenado hasta con 40 años de prisión junto a otros 7 colaboradores. Nos vamos a Europa. Autoridades españolas indicaron que el servicio eléctrico en la isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias, fue restablecido en 90% luego de un apagón de horas por la falla de un generador. Inicialmente, los servicios de emergencia anunciaron la activación de un plan por parte del gobierno local ante una situación de alerta y cerca de las 8 de la noche habían ya logrado reponer la mayor parte del servicio. Bien, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de El Imparcial, que nos tiene información de interés. La policía de Los Ángeles realiza arrestos masivos durante protestas en esta localidad bajo toque de queda. Las aprehensiones fueron llevadas a cabo durante la noche de este martes, mientras que grupos de manifestantes continuaban en las calles a pesar del toque de queda. Y ahora pasamos al portal web de Infobae, que titula así: Irán amenazó con atacar las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente si fracasan las negociaciones nucleares. El ministro de Defensa iraní advirtió que todas las instalaciones estadounidenses en la región están a su alcance y que arremeterán en contra de ellas en caso de conflicto. En nuestro video viral de hoy les contamos sobre el rescate de una pareja con Alzheimer en la localidad de Leganés, en España. La mujer, aparentemente de tercera edad, fue localizada desorientada y desvanecida por las altas temperaturas en una zona de campo, mientras que su pareja, quien también estaba perdido, fue encontrado en otro lugar dentro de una zanja en la que había caído y de la que no podía salir. Dios mío, qué desespero en esta situación, ¿no es así, Adrián? La vejez es un tiempo difícil y necesita la atención de todos. Así es. Bueno, con esto vamos a ver qué nos tiene los deportes el señor Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias muchachos, buenos días y feliz miércoles para todos. Como siempre, bienvenidos a los deportes aquí en su noticiero Televen. Iniciamos hoy dándole cobertura, contándoles qué pasó ayer en el partido de la Vinotinto en Montevideo contra Uruguay. La selección venezolana cae 2-0 entonces contra la selección charrúa en su visita a Montevideo y el sueño mundialista se limita ahora al cupo por el repechaje. Fue un partido muy gris y totalmente inoperante para la selección de Venezuela, que en 90 minutos de partido apenas consiguió un remate entre los 3 postes defendidos por el guardameta charrúa Santiago Mele. Fernando Batista desconcertó a propios y extraños con su alineación inicial, sobre todo por la decisión de incluir como titular al joven David Martínez, de apenas 19 años de edad, en lugar de Jefferson Savarino. Uruguay arrancó el partido de forma muy voluntariosa y Venezuela capeó el vendaval como pudo, sobre todo apoyada en la figura de sus 2 defensores centrales, Nahuel Ferrarés y Wilker Ángel. Sin embargo, a la salida de un córner al minuto 43, como ven en pantalla, John Aramburu descuidó la marca del atacante Rodrigo Aguirre y el uruguayo cabeceó dentro del área chica para poner el 1-0 en el marcador.
Nada más iniciar el segundo tiempo, al minuto 47 un error en la salida por parte de Venezuela con una posible falta además sobre Yangel Herrera que no pitó el árbitro brasileño Rafael Claus, hizo que Georgian de Arrascaeta se quedara con la pelota solo en la frontal del área con mucho tiempo para sacar un zapatazo de pierna diestra que superaría a un impotente Rafael Romo. Era el 2-0 y el boleto a la tranquilidad para Uruguay, que luego no pasó demasiados apuros para manejar el partido, para dormirlo y llevar su victoria a buen puerto. Con este resultado, la Vinotinto se mantiene en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos, apenas uno por encima de Bolivia, y el sueño mundialista se resume a lo que sucede el próximo mes de septiembre, cuando en los dos últimos partidos del calendario Conmebol, Venezuela visite a Argentina, probablemente en Buenos Aires, y reciba a Colombia en Maturín. Seguimos adelante repasando la jornada de ayer en las eliminatorias. Bolivia supera 2-0 a Chile en el Alto y sigue presionando a Venezuela en la lucha por el repechaje. Victoria importantísima del equipo que dirige Oscar Villegas en sus aspiraciones por quedarse con el cupo al repechaje intercontinental, con goles de Miguel Terceros al minuto 5 y luego otro de Enzo Monteiro ya en la fracción 90 de juego. La selección del altiplano venció con solvencia a una Chile en crisis, que con este resultado queda matemáticamente eliminada y sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Como les comentábamos, este triunfo boliviano le induce presión a Venezuela, que ve como su rival se acerca nuevamente apenas a un punto de distancia en la pugna por el séptimo lugar de la tabla, a pesar de que hace algunos días Venezuela en Maturín, como recordarán, pudo vencer a la selección boliviana. En otro resultado destacado de ayer e importante también para las aspiraciones venezolanas, Colombia empató a un gol en su visita a Argentina. Los tantos del partido fueron autoría de Luis Díaz, lo veían en pantalla, al minuto 24, y de Thiago Almada, el argentino, al minuto 81. Con este empate, Colombia llega a 22 puntos y se mantiene en la sexta posición de la tabla, 4 unidades por encima de Venezuela. Repasamos rápidamente con ustedes el resto de partidos de esta jornada 16, además de las victorias de Uruguay, Bolivia y el mencionado empate entre Argentina y Colombia. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay y Ecuador empató a 0 en su visita a Perú. Con estos marcadores, tanto Brasil, el equipo que dirige recientemente Carlo Ancelotti, como Ecuador oficializaron ya su presencia en la Copa del Mundo. Ofrecemos ahora una noticia positiva en torno al fútbol venezolano, y es que el jugador criollo Jefferson Soteldo fue anunciado ya oficialmente como nuevo jugador del Fluminense de Brasil. El mediocampista de 27 años llega al conjunto carioca procedente del Santo Fútbol Club con el objetivo de reforzar al equipo en la segunda mitad de la temporada brasileña y ser además una pieza fundamental en el venidero Mundial de Clubes, que por cierto disfrutarán por aquí por la pantalla de Televen y arranca este sábado. Precisamente Soteldo viajará a Estados Unidos para incorporarse a Fluminense tras haber disputado anoche el partido contra Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Según reportan medios brasileños, el Fluminense le pagó al gremio de Porto Alegre $5 millones por el 50% del pase del extremo venezolano, quien firmará su nuevo contrato con vigencia hasta el año 2028. Ahora en el Mundial de Clubes, Jefferson Soteldo y Fluminense serán parte del grupo F, en el que también se encuentran el Borussia Dortmund, alemán el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y el Ulsan Hyundai de la República de Corea, un equipo en el que por cierto juega otro venezolano, estamos hablando de Matías Lacaba. Cerramos el capítulo del fútbol, nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer se generó una jornada jonronera, este martes entonces, para los venezolanos en la MLB. Jackson Chourio, el joven y talentoso jardinero central de los Cerveceros de Milwaukee, conectó su 11º cuadrangular de la temporada y ayudó a su equipo a vencer 4-1 a los Bravos de Atlanta. El batazo de Chourio fue en la quinta entrada y con un hombre en circulación, lo que le permitió al criollo llegar a 39 carreras impulsadas en lo que va de campaña. Otro que pegó un tablazo, y en este caso por todo el center field, fue Wilson Contreras, aunque sus Cardenales de San Luis perdieron 10-9 ante los Azulejos, para que Contreras, que se fue de 5-3 en este juego y estuvo defendiendo la primera almohadilla, fue el 8º jonrón de la temporada y ya tiene 42 carreras traídas al plato. Cerramos este repaso con Andrés Jiménez, quien en este mismo juego entre Cardenales y Azulejos conectó un jonrón de 3 carreras en la parte alta de la primera entrada. El segunda base venezolano, que ha sido desde que lo conocemos en la MLB muy destacado y reconocido por su defensiva durante toda su trayectoria como profesional, se fue de 5-2 en el juego con 4 carreras impulsadas, así que jornada fructífera para los criollos en las Grandes Ligas. Hablando del béisbol de Estados Unidos, la Major League Baseball dio a conocer a los pitchers favoritos para el premio Cy Young de esta temporada.
a través de una encuesta interna publicada en su página web oficial en la que participaron los expertos de MLB.com, la organización de Grandes Ligas compartió los resultados de los favoritos a llevarse el premio Cy Young de la temporada y no hay muchas sorpresas, porque todo volvió a apuntar a los mismos dos lanzadores que obtuvieron el galardón la campaña pasada. Tarik Skubal de los Tigres de Detroit por la Liga Americana, quien recibió 37 puntos en el primer lugar, y Paul Skeens de los Piratas de Pittsburgh en la Liga Nacional con 32 votos en total. Por su parte, los lanzadores venezolanos Jesús Luzardo de los Phillies de Filadelfia y Robert Suárez de los Padres de San Diego, el cerrador, fueron los únicos criollos en ser votados, aunque lógicamente no con la suficiente puntuación como para pelear por el primer lugar. Llegamos al final de los deportes. Hoy se reanudan las finales de la NBA a las 8 de la noche, hora de nuestro país. El Oklahoma City Thunder estará visitando a los Indiana Pacers. Recuerden, esta final se juega al mejor de 7 y por ahora hay una victoria por bando. Juego 3 esta noche y mañana les estaremos contando, Dios mediante, qué sucedió allí entre el Thunder y los Pacers. Nos vamos, que tengan todos feliz jornada laboral. Anthony, gracias por esa interesante, importante información deportiva. Gracias a ustedes, muchachos. Bien, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero en la próxima parte pues les adelantamos que Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropim. Bien, vamos a conversar con Reinaldo Quintero, presidente de la pequeña y la mediana industria petrolera, Petropim, ¿no? Con Reinaldo hemos conversado en un sinnúmero de oportunidades y siempre hay escenarios distintos, parecidos, o algunos que se asemejan, se aproximan y otros que pues te permiten crear incertidumbre y ruptura. No sé por dónde entrarle, Reinaldo, y por supuesto que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, porque de verdad Venezuela, que es un país que sigue dependiendo de su industria petrolera, se encuentra en una situación como que muy incómoda a pesar de las iniciativas que se han tomado, ¿no? Sí, Carlos, gracias por la invitación a tu programa. Buenos días para todos los seguidores. Es como esa bola negra, ella no es una bola de cristal, sí, nadie la tiene. Sí. Y yo lo veo como, guardando respeto por la religión católica, como un cónclave petrolero. Todavía no sabemos qué está ocurriendo. Sí están sucediendo negociaciones y no pareciera que tiene una lógica que después de 103 años una empresa como Chevron tenga que retirarse de sus operaciones de Venezuela, donde es un socio B y el socio A mayoritario es PDVSA, y donde las reservas sobre las cuales está operando Chevron aquí en nuestro país, Venezuela, son casi 29.000 millones de barriles, que eso es mucho más de la mitad de la reserva probada de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pareciera que no hay una lógica, porque solamente en esos 4 campos donde hay las 4 operaciones de las 4 empresas mixtas, hay más petróleo que Brasil, Colombia y México, inclusive sumando lo de Guyana, que pertenece a Venezuela, por cierto, es venezolano, es mucho más, es una cantidad que no hace lógica cambiarlo, y en el medio de todo este zaperoco que tenemos en el globo, la guerra de Ucrania, Rusia que se incrementa, se ha intensificado, Medio Oriente, Hamas, inclusive hubo un conflicto corto, afortunadamente, entre India y Pakistán. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Ahora, el ingrediente político, Reinaldo, interno digo, y su repercusión hacia afuera, ¿cuánto puede estar pesando en definitiva en todo esto? Hay quienes piensan que es determinante, pero al final de cuentas tú dices, bueno, ya hubo sanciones y existen sanciones y de alguna forma pues el gobierno venezolano ha escapado, claro, tiene que vender en estas condiciones, con descuentos, en fin, una cantidad de factores que surgen en ese mercado también especulativo internacional en los hidrocarburos, pero ese ingrediente político estará pesando tanto definitivamente. Mira, yo pienso que sí, ahí se insiste en una política de medidas coercitivas unilaterales que se ha demostrado que lejos de tener el efecto que políticamente quiere ese sector,
pues lo que hace es incrementar ya las dificultades económicas que se tienen y que de alguna forma también nos hemos ido como adaptando. Hay sectores que han ido superando estas dificultades. Se manifiesta que hay un 13 meses de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí es cierto que la baja de las divisas ha hecho una presión sobre el mercado cambiario. Eso obviamente impacta lo que es la parte de los precios de los consumidor al consumidor, sí, la inflación. El peso sobre la etcétera. inflación es determinante, sin duda alguna. Y la otra, Carlos, es que no hay forma de que ese tipo de inestabilidad ayude a la economía. Eso lo hemos discutido muchas veces. Lo que sí está claro es que hay más determinación, hay diálogo, lo que el presidente llama el plan de independencia productiva absoluta se está mirando con más compromiso. Recientemente FEDIndustria se entregó un documento a la Vicepresidencia de la República durante el Expo FEDIndustria, donde se hacía una cantidad de aportes sobre los 13 motores de la economía venezolana. El sector hidrocarburo hizo sus aportes y pareciera y ocurre de que nos estamos oyendo y se están haciendo los ajustes. Por eso es que tú ves que nosotros salimos de los 400.000 barriles post pandemia y ya cruzamos el 1.000.000. Y yo pienso que si logramos integrar más recursos y sobre todo recuperar la confianza y el compromiso entre las partes, que se está trabajando con la buena dirección de PDVSA que hoy día se está llevando, más todo lo que nosotros estamos haciendo en los sectores organizados, eso pudiera dar una apertura a esas dificultades. Claro, pero por lo pronto tú tienes que hacer algo para poder manejar la operación que deja Chevron o que va en forma gradual, pues ya Chevron dejando en el camino. Algo tienes que hacer, o sea, y no solamente eso, tienes que ir pensando, visualizando en cómo produzco, con quién me asocio y con quién me permiten asociarme para poder seguir subiendo la producción. Sí, ahí hay que hacer dos acotaciones, ¿no? Primero, que el modelo tal cual, tan criticado, funciona. Porque si no, no estuviéramos preocupados por la salida. ¿Qué necesita? Con ese modelo, el socio correcto y el cumplimiento. El socio correcto te trae transparencia, te trae mercado, te trae financiamiento, trae tecnología. Nadie quiere que Chevron se vaya. Es un buen socio. Es un socio que ha funcionado. Hoy día estamos a 246.000 barriles por día. Se ha mantenido. Yo pienso que, siendo que la gran parte de la operación reposa sobre mano de obra, sobre personal venezolano, el impacto no va a ser tan fuerte como hay sectores que lo dicen o esperan. Porque hemos aprendido. Ahora, hay que buscar, en caso de una sustitución de Chevron, no es tan fácil. Porque ese es un socio importante, tiene 103 años en Venezuela. Nos conocemos y ha funcionado. Entonces ahí es donde está la cuestión. Sí, se sustituye, no se sustituye, ¿quién lo sustituye? Bueno, en fin, vamos a retomar el tema y otros que tengan que ver con la actividad petrolera con Reinaldo Quintero, presidente de Petropim. Continuamos con Reinaldo Quintero, presidente de la pequeña y la mediana industria petrolera Petropim. Y bueno, ¿qué hacer? Bueno, muchas cosas se plantean en el ejercicio de la hipótesis, ¿no, Reinaldo? Ahora bien, al margen de todo ello, tienes que hacer algo, ¿no? Que era lo que planteábamos en el segmento anterior. Tienes que tomar decisiones, tienes que tomar iniciativas, tienes que buscar clientes, tienes que buscar asociaciones. ¿Cómo hacerlo sin que te perturben el peso de las sanciones? Mira, Carlos, te garantizo que lo estamos haciendo. No nos quedamos con los brazos cruzados y lo que hicimos fue remangarnos las mangas de la camisa. Hay un modelo, hay 4 modelos asociativos, 2 de ellos funcionan muy bien bajo las presiones de las sanciones. Se está buscando hacia lo interno, edificando las capacidades locales que podemos hacer. Con ese que podemos hacer, que es incorporar recursos, se puede llegar al 1.200.000 barriles y al 1.500.000 barriles en el tiempo requerido. Esto no es un tema de hoy para mañana, es un tema porque hay ajustes. Después de que nosotros
nos constituimos como un clúster una unidad dependiente de otra producción como la de Norteamérica, es un conglomerado dependiente. Pues ahora tenemos que buscar la forma de que eso se reverse, y se reverse con ayuda y con unión con otros socios nuevos de Asia, de Europa, aquellos que tengan menos impacto de las sanciones, aunque Trump generó una política de sanciones secundarias arancelarias que nos vino a pescar, porque cuando tú vas avanzando, el enemigo o la contraparte, por llamarlo de la mejor forma, siempre va a tratar de acercarte. Yo creo que tratar de sitiar al país, a nuestro país, es lo que está ocurriendo, y ya lo hemos estado conversando, inclusive en las aduanas, las personas que van a visitar, las visas, las no visas. Es un tema semicaótico que tiene que ver con un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar, ojalá que termine. Trump pareciera que no tiene el mismo conflicto interno, porque tiene a Grenell contra Marco Rubio, unos radicales contra otros pragmáticos. Internamente hay situaciones allí de verdad que ponen a pensar, bueno, hasta qué punto hay coherencia dentro de esa estructura, y cuántos también, haciendo lobby por otra parte, estarían presionando, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a ser pragmáticos, vamos a tomar decisiones, el petróleo venezolano es estratégico, está muy cerca nuestro, lo necesitamos para el inventario, en fin, yo me imagino que ahí debe haber una discusión muy intensa en esos sitios donde nosotros no llegamos, ¿no? Sí, es que esas son como realidades intersubjetivas, ¿no? Que son cosas que piensan, que son sesgos, porque el pragmatismo, la verdadera, lo dijimos al principio, son 29.000 millones de barriles, que son más de la mitad de las reservas de Norteamérica, y que probadas o declaradas, y que nosotros tenemos que buscar ese pragmatismo, el ser humano tiene que buscar ese pragmatismo, porque la estabilidad global o regional de la energía depende de eso, y más que hemos pasado por el tema de Europa con la energía renovable, la que se llama inercia eléctrica, que es una causa física, todo eso te va como centrando, mira, ¿qué necesitamos? Energía, ¿de dónde viene? De la energía fósil. El 80% de la energía que utiliza el ser humano es energía fósil, incluyendo carbón, gas y el grueso es petróleo. Ellos necesitan nuestro petróleo y nosotros necesitamos venderle. Hay que decirlo sin complejo. Ahora, buscarse socios. Bueno, se habla de China. Hay un conflicto con China por el tema arancelario y la competencia comercial, pero entonces, China tiene garantía de petróleo acá. Claro, trasladar petróleo hacia China es sumamente costoso en medio de todo. Pero ¿qué otros socios? Tienes la India, pero la India actúa con reticencia. ¿Qué otros países? Europa lo hace, pero el tema también con los aranceles, Trump, todo se entremezcla. Al final de cuentas uno dice, bueno, uno está metido en esta vorágine y cómo salir de ella, ¿no? Sí, yo pienso, creo, tengo fe de que el pragmatismo se va a imponer, porque nosotros somos la reserva más grande de petróleo probada en el planeta, y el primer consumidor está a $6 por barril en distancia, mientras a China está a 20. Entonces, hace lógica de que nosotros finalmente lleguemos a un acuerdo y que se destapen todos esos intereses políticos y conflictos anacrónicos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Porque lo que nosotros necesitamos es economía, relaciones, que la cosa fluya y no que haya más conflicto. Claro, lo que tú mencionas y que ya habíamos citado es que el ingrediente político parece que sigue pesando mucho en ese sentido, ¿no? El ingrediente político nacional entremezclado con lo internacional, ¿no? Sí, es lo que yo siempre digo, 10% petróleo y 90% política, y no nos liberamos de eso. Ahora, a lo interno, y te cambio el tema porque ha habido muchos rumores sobre que el gobierno tiene que reajustar, incluso se está hablando de un reajuste del precio de la gasolina, en fin. En medio de la circunstancia que vivimos, eso tendría, si se tomara como decisión final, que evaluarse muy bien, ¿no? Porque no precisamente ahora, con los temores que existen, pudiera ser el objetivo fundamental. Yo pienso que esos son rumores que van saliendo y los lanzan en la red. No hay ningún pronunciamiento oficial. La intención siempre ha sido, Venezuela siempre ha tenido como un acceso a su riqueza, a su fertilidad natural, sobre todo la parte
de los hidrocarburos. Es obvio que el 0,50 es un precio favorecido, pero es una política de Estado. Y todavía subsiste la gasolina subsidiada, aunque para acceder a ella necesitas cola, etcétera. Pero yo no he oído ningún pronunciamiento oficial, solamente rumores. Inclusive yo estaba en el campo trabajando y de repente regresamos y esos rumores comenzaron a llegar y le digo, no que yo sepa, no que lo hayan anunciado. Sí, sí, no hay nada formal. Sí, no hay nada formal. Bueno, ya veremos, Reinaldo, y habrá oportunidad de seguir conversando de estos temas que son bien importantes y además orientadores, porque al final de cuentas vivimos del petróleo. Quienes nos escuchan saben que todos dependemos del petróleo y en ese sentido pues tratemos de encontrar caminos que nos despejen y nos, fundamentalmente las dudas que hay en un futuro de corto o mediano plazo. Bueno, vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Productor musical reaccionó tras su escandalosa disputa con Taylor Swift. Estamos hablando de Scooter Braun, que adquirió en junio del 2019 los derechos de los primeros 6 álbumes de la cantante por casi $300 millones. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en TikTok y mi cuenta @Mandy Mesa. Iniciamos. El ex-manager musical ha revelado detalles íntimos y dolorosos de su vida personal y profesional durante una entrevista. Asimismo, habló abiertamente sobre las profundas consecuencias emocionales que vivió tras su mediática disputa con Taylor Swift. El conflicto desató una ola de críticas y públicas hacia el productor musical encabezadas por el cantante, quien lo acusó de haber tomado el control de su trabajo sin su consentimiento. Sin embargo, a pesar del pasado tenso, Scooter Braun no mostró resentimiento y expresó estar feliz por ella. Es importante resaltar que la entrevista coincidió con un momento significativo en la carrera de la cantante, quien el pasado 30 de mayo recuperó legalmente los derechos de sus primeras 6 grabaciones al comprarlas a Shamrock Capital, empresa que las había adquirido a Braun en el 2020. Y seguimos hablando de Taylor Swift, porque la cantante obtuvo una orden contra su acosador. Se trata de una restricción temporal emitida por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra un hombre de 45 años que, según los documentos judiciales, se presentó de forma repetida en su domicilio particular y aseguró falsamente tener una relación sentimental con la intérprete musical. La jueza encargada del caso concedió la medida. El acusado habría acudido a la vivienda de Swift por primera vez en julio del 2024. Eugenio Derbez reveló carta que Chespirito le mandó tras fracaso profesional. Se trata de su participación en la telenovela No Tengo Madre, emitida en 1997 y la cual, señores, fue cancelada repentinamente por su poco éxito. Casi 30 años después, Eugenio Derbez contó que en ese momento Chespirito se acercó a él para darle ánimos y aconsejarle que no se rindiera. En su perfil de Instagram, el actor compartió un video en el que recordó la vez que Gómez Bolaños le escribió dicha carta, la cual aún conserva, donde él le mostró su apoyo en medio del momento de tristeza que él estaba atravesando. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero.
Bueno, llegamos al final de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Todo es muy rápido, simplemente invitarles para mañana bien temprano, después del himno nacional con la primera emisión, e invitarles también para que sigan en sintonía de Televen, tu canal.